Bueno, comenzamos con la segunda entrevista realizada para la investigación histórica de María Magdalena Danzig y estamos con el actual director de la Escuela Secundaria de Salvador María, el profesor Claudio Zampelungue. Hola Claudio, buenas tardes. Hola María. Gracias por recibirme. Y bueno, vamos a empezar haciendo la primera pregunta, teniendo en cuenta que sos un habitante del pueblo y que has trabajado en la construcción de la historia desde proyectos escolares y que quizás tengas más conocimiento que otros habitantes, ¿no es así? Puede ser, sí. Hace mucho tiempo que arrancamos con una investigación en un grupo de vecinos y con la dirección que tenía ante la cultura de la municipalidad, hasta que después de tantas investigaciones se pudo dar con una fecha, como para ponerle una fecha del día del Salvador María o desde cuándo estaba ese nombre, ¿no? Bien. ¿Qué importancia crees que tuvo la llegada del ferrocarril a Salvador María? Bueno, yo creo que en esa época, como se pudo investigar con parte de la historia, Salvador María del Carril, que era el dueño de todas las extensiones de tierra que hoy nosotros estamos habitando, era una persona importante, política, una persona que tenía conocimientos y él había visto como futuro en ese momento que la llegada del ferrocarril le iba a dar digamos, mucho crecimiento a esta zona, ya sea agrícola, ganadera, para transportar cualquier tipo de alimentos, ¿no? Y que vaya el crecimiento. Esa visión obviamente la tenían Salvador María de Carril, que era un político en ese momento reconocido. Tal es así que cuando empiezan a construir los ferrocarriles en Argentina, él cede parte de sus tierras con este fin, ¿no? Cede las tierras gratuitamente para que pase el ferrocarril por sus campos, ¿no? En su extensión que tiene hasta del carril, y con ese fin, ¿no? Que empiece a prosperar. Obviamente que, como todo proyecto, como toda visión, como hombres visionarios, estaban los que estaban a favor, estaban los que estaban en contra, y bueno, por esa lucha de poderes, el tren se demora, y tal es así que llega posterior a su fallecimiento, ¿no? Claro. Luego que de ese proyecto vuelve a surgir y se construye la vía del ferrocarril, es donde de tanta investigación encontramos que bajo acta se designa que en una estación entre Lobos y Roque Pérez haya esa estación intermedia llamada Salvador María en honor a Salvador María del Carril. Entonces de ahí surge esta fecha que nosotros festejamos, ¿no? De aniversario. Recuerdo y bueno, siempre comentamos que Salvador María no fue fundado, sino que se impone el nombre a esa estación, ¿sí? Y es ahí donde se firma esa acta, un 25 de octubre de 1883, donde se dice que haya una estación intermedia entre Lobos y Roque Pérez llamada Salvador María. Así surge. Entonces creemos que posteriormente, con esa llegada del ferrocarril y todo ese auge que viene empujando, ha sido muy importante en ese momento en la zona, porque con esa llegada empieza a crecer, ¿no? Esta zona y este pueblo. Este pueblo que también siempre mantuvo ese ritmo de crecimiento que inclusive se ve hoy en día. Obviamente, sí. También cabe recordar que el tren pasa posterior, ¿no? A la fecha que se designa la estación, ¿no? En vez de pasar en el 83, pasa en el 84, y fue de ahí donde se empieza a usar estas vías y a transportar la mercadería. Bien. Y con respecto a este paso del tren, a este hito histórico de la llegada del tren ya en sí, ¿qué puedes aportar con respecto a la característica de la época? Hablando un poco de Tiburcia, ¿no? De estas fiestas que realizaba. Bueno, supuestamente cuando se fue investigando, el ferrocarril empezaba a no solamente a trasladar, digamos, mercadería, sino que cuando Tiburcia se encuentra con esa gran herencia que deja su esposo, ella supuestamente empieza a viajar, empieza a salir al mundo, y es tal así que decide construirse un palacio. Ese palacio que nosotros vemos en la Laguna de Lobos, ¿no? Un palacio que ella construye con estilos europeos, ¿no? Y muy influenciada, sí, con esa cultura, porque eran los viajes que ella realizaba. Y se comenta que cuando ella termina ese palacio, empieza a organizar fiestas que utilizando el tren, ¿no?
traía desde Buenos Aires, ¿no? Todo lo que era la vajilla, los catering, lo que era la comida, los mozos y ese tipo de cosas. Y también venían los invitados, ¿no? Y es ahí después también donde surgen acá comentarios como tenemos de los distintos carruajes que llevan desde la estación de tren hacia el palacio, ¿no? Para llevar los invitados y todo eso. Así que Tiburcia, cuando hereda, organiza esa, bueno, lo que podemos rescatar es que hace 3 o 4 fiestas, no son muchas las fiestas que ella hace porque ya era anciana cuando hereda, entonces pudo disfrutar un poco de esa fortuna, pero en el palacio no muchas fiestas. Así que de ahí empezó también este lugar a tener reconocimiento de, digamos, de toda la parte política, la parte de empresario, digamos, de aquellas personas que después vienen a invertir a nuestro lugar, ¿no? Claro, veían esta zona como unos campos, digamos, de recreación, de... Reconozcamos que en esa época existía solamente un único almacén, ¿no? Claro. Que era el famoso almacén de Ramos Generales, que estaba en la entrada del pueblo y casi no se divisa nada de eso, que cuando se entera del tren los construyen, ¿no? Un poco antes, y era un almacén de Ramos Generales donde los puesteros que vivían en la zona compraban ahí y sostenían la parte de la economía. Y bueno, ese almacén de Ramos Generales también se pone porque veía el futuro del paso del tren, ¿no? Y de ahí empiezan a venir distintas otras actividades y empiezan a aparecer parte de la educación, porque la educación estuvo en su momento dentro de una estancia donde se le enseñaba solamente a los hijos de los puesteros, pero después empieza a venir la primera educación que viene acá, la escuela primaria número 21. Claro. ¿No? Que su sede inicial la encontramos en el camino saliendo a la ruta 205, ¿no? En la misma dirección donde está la estación. Claro. Ese fue el primer nivel educativo que llega. Así que bueno, con eso empieza el crecimiento, ¿no? Y como nos conocen todos. Bien, ahí más o menos también me estuviste respondiendo cuáles pudieron ser las motivaciones para el arribo del mismo, para el arribo del tren, estas motivaciones económicas, políticas. Sí, además de la conexión, ¿no? Y la expansión que tiene desde Buenos Aires, porque la estación llegaba hasta Lobos y fueron extendiendo las vías, era seguir teniendo, digamos, el traslado de mercadería, de productos y conectividad que tenían, digamos, con el puerto. Con el puerto y con toda la mercadería griega. Cuando lo destina Salvador María del Carril, el fin era trasladar la lana, porque ellos tenían acá era mucha cría de ovina y esquilaban y tenían ese tipo de situaciones. Entonces, eso es, digamos, el motivo. Mucho más posterior, digamos, todo fue llegando a causa del tren. Mucho más posterior. Nosotros tenemos acá una vieja fábrica de uvia que con el tren venía el vino, ¿no? Y se envasaba acá en Salvador María. Según se comenta, y hay que ver y se buscan a veces las cañerías y hay la vieja fábrica de uvia que era de vinos tiene conexión directa con la estación, ¿no? Entonces descargaban el vino desde la estación y entraba directamente a la vieja fábrica. Por eso digo que el tren ha traído todo ese pensamiento de crecimiento y que ha sido, digamos, muy importante para esta zona. Claro, estamos hablando de una dinámica, una estructura en la conformación, digamos, geográfica de Salvador María que estaba en disposición hacia el tren, dándole una importancia central. Sí. Salvador María también tiene 2 etapas posterior a todo esto del tren, 2 etapas de crecimiento, porque Salvador María tenía una zona que era de quintas, que era de huertas, que era digamos, donde las disposiciones de los terrenos hacían esa situación en terrenos grandes, donde había empleados que trabajaban, digamos, la tierra, pero para producir alimentos que los mismos vecinos necesitaban, ¿no? Mucho posteriormente, que son ya las hijas de Salvador María del Carril, cuando heredan, aparece el nombre de la atalaya, ¿no? Sí. Que era una de los nombres importantes que tenía, una de las estancias importantes de la zona. Ellos hacen un loteo, ¿no? Claro. Y ese loteo posterior que viene es donde empiezan a diseñar lo que hoy conocemos como las calles propiamente dichas, manzanas, ¿no? Donde tiene 2 rotondas, que hoy figura una sola, donde se encuentra el busto de Salvador María del Carril, que se conectaban con una plaza central,
donde en esa plaza central iba a estar instalada la iglesia, la escuela, el municipio, toda la parte, digamos, como cualquier comunidad. Pero como cualquier comunidad también había peleas de poderes y económicos, y el pueblo se trasladó hacia otro lado, que es donde hoy lo conocemos. Bien. Hoy la iglesia está en otro lugar, la escuela está en otro lugar, no estaba donde se pensó y donde se diagramó en ese loteo. Si uno mira los planos de esa época, de ese loteo, hoy en donde está un barrio de casas, ahí estaba instalado todo lo que era el centro comercial, ¿no? Claro. ¿Esto vos crees que pudo haber sido naturalmente, que se da por la disposición de la estación y todo conformado en dirección a la estación, o crees que viene...? Yo creo que fue porque así estaba, porque la mayoría de los vecinos estaban instalados en esa zona, sobre lo que hoy llamamos Avenida Topa, ¿sí? Que era la calle, conectaba con la 205, era el único camino que teníamos de conexión directo con la vía principal. Y yo creo que por eso, porque se instalaban ahí y digamos, fue como una de las arterias principales que tenía Sado María como llegada al tren. Vos imaginate que desde la 205 vos entrabas, que era su camino real, te encontrabas con la escuela llegaba directamente a la estación, donde vos tenías que venir entre la escuela y la estación, te encontrabas con el almacén de ramos generales donde la gente compraba. Entonces es como todo, el camino directo donde a su costado empiezan a instalarse, digamos, las instituciones, ¿no? Y aparecen los clubes, y aparecen los otros comercios, y aparece la iglesia, y bueno, van apareciendo las distintas instituciones que hoy conocemos, pero instalada en esa calle principal, en esa arteria principal, que era el acceso que tenía de tierra directo a la estación. Claro, así que se podría decir que además de la llegada de la estación, otros factores que influyeron, digamos, en la conformación del pueblo, de la urbanización, ¿no? Del casco urbano del poblado, tenemos los loteos también que influyeron y el mismo asentamiento de la población sobre la avenida. El mismo asentamiento de la población, el mismo crecimiento de la población sobre la avenida y a los costados, como esas formas de quinta que decíamos, por eso son manzanas más largas, calles más largas, no tenés esa conformación común que uno tiene de pueblo o de ciudad, ¿sí? Y fue lo primero que se pobló, y no se le dio eso tanto caso al loteo, ¿sí? Claro. Parte del loteo, porque como eran los campos de la atalaya, como te dije, ¿no? Lo que ellos heredaron y lo dividieron, se dieron esa parte de tierra con esa conformación. Que sería en donde encontramos hoy el barrio de las Casitas. Donde encontramos el barrio de las Casitas, donde está la plazoleta con el busto de Sado María del Carril, donde se hacen a veces los actos principales del Día del Pueblo. Donde encontramos las diagonales. Donde encontramos las diagonales, ¿no? Porque tenía 2 diagonales de entradas y que desembocaban en esa plazoleta principal, que hoy no se usa como plazoleta, sino que hay otro barrio construido de casas. Pero eso era el crecimiento que fueron haciendo cada uno de los que pasaban o tenían algo importante en nuestra comunidad. Pero, como siempre digo, la comunidad fue más fuerte en la decisión de cómo construir el pueblo. Hoy no lo notamos a eso. Hace tiempo atrás se notaba mucho, porque era cómo estaba conformada, digamos, distribuidos los negocios, pero hoy está más repartido y está todo poblado y hoy tenemos otra conformación. Claro, hay que destacar también, hoy hablábamos con Ignacio, que también se nota el crecimiento del pueblo después de la pandemia, del COVID, que hay mucha población nueva y que hay muchos loteos nuevos, entonces vemos un Salvador María que no es el mismo que hace 10 años o que hace, ni hablar, 15 años. Si bien Salvador María, bueno, la llegada del ferrocarril, la llegada del tren, fue lo primero que potenció y dio conocimiento a este lugar y que empezó, siempre el transporte es lo que te da, digamos, el crecimiento, que hemos tenido la suerte. La llegada de todo lo otro, el crecimiento constante, año tras año que ha tenido Salvador María, ¿no? Desde la escuela, desde el cuartel de bomberos, desde la sala de primer auxilio, bueno, anteriormente estaba la iglesia, los clubes, que en ese momento estaban la parte deportiva, el asfalto que nos une con la Laguna de Lobos, todo eso que fue creciendo año a año, que cada año teníamos un granito de arena puesto más en esta construcción de la comunidad, ha hecho lo que hoy tenemos Salvador María y, como dijiste vos, la pandemia y el trabajo que ha hecho modernizado del famoso home office, ¿no? Que tenemos ahí, ha hecho que los vecinos de Buenos Aires o de la zona se queden a vivir acá, compren un terreno y
y trabaje desde acá, ha hecho un crecimiento mucho más importante desde esa época. Si bien no tenemos el dato del último censo, me adelanto, eso por ahí no lo preguntabas, pero creemos que ha tenido un crecimiento bastante grande en viviendas, ¿sí? No sí en población, porque como dijimos, Claro. la población es más, digamos, no es población, no es tanta la población que viene y no se es residente, queda. exactamente, claro. Es más fluctuante porque es de fines de semana. Bien. En cuanto al estado y la función actual de la estación, ya te lo pregunté. No, ¿Esto? pero... ¿Crees que sigue teniendo el mismo rol, que sigue...? Hoy la estación en realidad no cumple ninguna función, solamente quedaron las sedes, quedaron los galpones de esa estación, quedó la primer casa que se construye con el ferrocarril ahí, que hoy no está utilizándose absolutamente para nada de parte del Estado, está como en estado de abandono, y si bien no se lo ve en ese estado de abandono porque por fuera se mantiene y qué sé yo, pero no se está dando la importancia que le tienen que dar, digamos, como sede de una estación el ferrocarril o como patrimonio cultural, un patrimonio cultural o utilizarse para algún fin social o lo que sea, ¿no? Que bueno, es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, en algún momento llegará, o por parte de ferrocarriles o por parte de algún miembro del Estado, tomará la decisión de que eso se pueda volver a tener vida como corresponde. Hoy es un lugar que está cerrado, digamos. Bien. Claro, podría ser tranquilamente un lugar en donde se conserve como patrimonio histórico y cultural del pueblo, y sin embargo lo encontramos en un estado de... sí, hoy depende de ferrocarriles, y como todos los ferrocarriles no está funcionando absolutamente nada de eso, pero tampoco lo están cediendo para que alguien lo pueda, digamos, reutilizar, ¿no? Reacondicionar un poco. Bien. Si bien si uno mira el trayecto de las vías de ferrocarril entre Lobos y Saladillo, o la extensión de toda la vía, hay pueblitos que ya han logrado tener la estación, digamos, como uso cultural o deportivo. Bien. Y de su mantenimiento. Esperemos que Sado María en su momento pueda hacer lo mismo. Bien. Bueno, una de las últimas preguntas es ¿qué elementos o procesos considerás que acompañaron al tren en la formación del pueblo? O sea, más allá de la estación, más o menos me fuiste nombrando las instituciones. También yo recuerdo que habíamos hablado del club recreativo en su momento, como formación de familias, ¿no? Sí, digamos que el Club Recreativa fue uno de los principales clubes que tenía y que se suma después el Club Defensores en la concentración de sociales que tiene la comunidad, ¿no? Como todo sociedad necesita un lugar donde reunirse, donde poder, digamos, realizar sus encuentros de diversión, ¿no? Y bueno, el Club Recreativa cumplió esa función, que hoy es conocido como el Club Bombero, pero ahí se proyectaba cines, me acuerdo, que me contaban algunos vecinos cuando no había ningún lugar de cine cerca en la comunidad, o sea, se proyectaban películas ahí, como es el deporte fue muy importante con los clubes de reconocimiento, ¿no? El fútbol fue uno de los principales deportes que tuvo Sado María, y después también, bueno, también las bochas, ¿no? Claro, un deporte que se realizaba mucho en este lugar, ¿no? Pero bueno, eso para mí fue lo que ha hecho, el tren ha hecho que la gente se acercara a esta zona, ¿no? Claro. Y empezara a quedarse, y empezaran a unirse y a formar ese grupo de vecinos, y bueno, como todos se juntan para cubrir las necesidades de mejorar su vida, de mejorar el bienestar, y entre eso, bueno, todas las instituciones que conocemos. Bien. ¿Algún dato que quieras aportar, algo que quieras contar sobre la historia de Salvador María que yo no te esté preguntando? No, creo que lo dijimos casi todo. Lo único que siempre rescatamos, y que cuando en su momento Gloria Cucuyo, que fue una de las personas que trató de armar esta parte de la historia y que nos marcaba siempre, es que Sado María no ha sido fundado, sino que se ha puesto el nombre a la estación de tren, esa estación intermedia, o sea, como un reconocimiento a quien había donado las tierras. Entonces, el nombre surge de ahí, y la fecha que se toma es el 25 de octubre desde el año 1883, que es cuando se firmó ese
documento de ese momento de la historia donde se designa a este lugar. Bien, es decir, previo a la construcción, digamos, de la estación. Obviamente, eso la construcción de la estación de la vía vienen posteriores, ese fue cuando se designa, ¿no? Bajo un formato legal esa construcción, y después construye. El tren pasó en el 84, ¿no? Que también cuenta la historia que en su acto inaugural no pudo lograr pasar porque descarrila en el puente de la laguna, ¿no? Claro. Pero bueno, eso cuenta la historia, eso dice que después, tiempo posterior, logra pasar el tren e inaugurar las 2 estaciones hasta Roque Pérez. Claro, su recorrido debía ser hasta Roque Pérez. Exacto. Y queda truncado. Sí, quedó truncado ahí. Eso fue lo que cuentan cuando hemos investigado con algunos vecinos. Bien, y bueno, una pregunta que agrego. Vos hoy, antes de la entrevista, me habías nombrado también la importancia de un personaje. Si bien nosotros hablamos de que en esa época vinieron personajes históricos a la casa de Tiburcia, nosotros teníamos personajes propios del pueblo con apellidos que perduran hasta la actualidad. Nombramos a Caballero, y vos también me nombraste a Mansilla. Sí, también en parte de la historia que hemos nombrado, que nos comentaban que la familia Mansilla también tenía en su momento también un servicio de carruajes o algo así, que participaba del traslado de los vecinos, digamos, que llegaban al tren y que tenían que dirigirse a ciertos lugares. O sea que eso es una parte que habría que reflotarla, pero es una de las partes que había quedado como mencionada ahí en esa parte de la investigación. Bien, es algo que por ahí hay que tener en cuenta, que la historia de Salvador María se va reconstruyendo de relatos que pasan de generación en generación, y es difícil lograr obtener una información exacta, ¿no? Exacta, digamos, y que lo que lo estamos armando, y vos también estás ahora participando en esta situación, dejarlo documentado como lo que se está haciendo es importante, ¿no? Porque si no vamos perdiendo parte de la historia, porque el que la sabe, la cuenta, deja de escribirla o deja de documentarla y después ir reformando, ¿no? La podemos ir transformando en otra versión. Bien. Y bueno, por último te pregunto, ¿a quién me podrías recomendar para entrevistar para una próxima entrevista? Sí, yo creería que, bueno, no sé si ya lo hiciste, pero Liliana Maizán es una de las que participó en esta parte de la búsqueda del nombre. Liliana Citerio, que trabajaba en la municipalidad en ese momento, también estuvo parte en esta investigación. Gudrun de Castellano, que formaba parte de Cultura del municipio cuando nosotros empezamos a buscar el nombre, y nos acercamos a Cultura, y bueno, como dijimos, la familia Mansilla por ahí puede aportar este dato que tenemos. Y después buscar familias de renombre que podemos conocer o que han estado acá, como la familia Fortín, ¿no? O la familia Moore, ¿no? Que estuvo en estos lugares. Por ahí pueden tener parte de la historia, digamos, son gente que tienen tierras aquí y que por ahí, como la han adquirido y cómo han llegado, pueden tener parte de esa historia. Bárbaro. Bueno, Claudio, te agradezco por recibirme y por participar de este proyecto. Y bueno, ojalá vayamos construyendo de a poco y entre todos la historia de nuestro pueblo, ¿no? No, muchas gracias a vos, y bueno, esperemos que con este granito de arena podamos ir formando parte de esa historia que tenemos que dejar al resto de los vecinos y a interiorizarse un poquito de nuestra comunidad. Bárbaro. Muchas gracias, Claudio. Gracias.